Su señoría, por favor no me envíe a prisión. El acusado es culpable del delito de agresión sexual con pena fijada de 8 años. Aférrese a la verdad de que yo no cometí estos crímenes. Mi conciencia está limpia. Cada uno de ellos pensaba que podía saltarse las normas, manipular la ley y abusar de su poder sin consecuencias. Ni en mi peor pesadilla hubiera imaginado ser responsable de la muerte de Thomas. Las drogas estaban allí, yo no puse los narcóticos allí. Por desgracia, están a punto de descubrir de la peor manera que nadie está por encima de la ley. El acusado es culpable del delito de agresión sexual a pena fija de 8 años. Aclamado en su día como guardián de las calles, el periplo de Daniel Ken Holtzclaw, de prometedor atleta a exagente de policía caído en desgracia, es un crudo recordatorio de la delgada línea que separa al protector del depredador. Tome asiento en el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma, donde el exagente Holtzclaw está a punto de ser condenado por una serie de cargos sexuales. Daniel Holtzclaw. Cargos. 18 cargos entre los que se incluyen agresión sexual, sodomía oral forzada, asalto y acoso. Trabajando como agente de patrulla, el atisbo inicial del abuso de poder de Daniel Holtzclaw salió a la luz en diciembre de 2013, cuando detuvo a una mujer por posesión de drogas. La mujer, hospitalizada y esposada a su cama, declararía más tarde que Holtzclaw la obligó a practicarle sexo oral, creyendo que era el precio de su libertad. Este incidente marcó el comienzo de una calculada racha de agresiones sexuales que duró más de 6 meses. Me llevó a una escuela y al lado de la escuela, en la parte trasera, abrió la puerta y me dijo que saliera, y me bajó los pantalones. El método de Holtzclaw era sistemático y depredador. Utilizaba su autoridad para comprobar los antecedentes de mujeres con órdenes de detención pendientes o antecedentes penales, explotando su vulnerabilidad en beneficio propio. Elegía cuidadosamente a sus objetivos, mujeres de los barrios más pobres de la ciudad, con mayoría de población negra, a las que creía menos probable que creyeran si denunciaban sus atroces actos. Una mujer. Y llega al punto en que me levanto la camisa. ¿Puedo irme ya? ¿Puede dejarme marchar? Entrevistador. ¿Por qué no lo denunció? Mujer. No pensé que pudiera pasar nada. Los abusos continuaron sin control hasta el 18 de junio de 2014, cuando las acciones de Holtzclaw finalmente le alcanzaron. Jani Ligons, una mujer de 57 años sin antecedentes penales, fue objeto de las insinuaciones de Holtzclaw tras un control de tráfico. A diferencia de sus víctimas anteriores, Ligons no guardó silencio. No tardó en denunciar la agresión, lo que desencadenó una investigación que revelaría la profundidad de la depravación de Holtzclaw. Le dije, ¿qué? ¿Quieres que me baje los pantalones? Entonces él dice, sí. Yo digo, oh no, señor, se supone que no debe hacer eso, señor. El juicio de Daniel Holtzclaw comenzó el 2 de noviembre de 2015, con el exoficial enfrentando la asombrosa cantidad de 36 cargos, incluyendo agresión sexual, asalto, sodomía oral forzada y acoso. A medida que avanzaba el juicio, el ambiente en la sala estaba cargado de tensión. El 10 de diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de 18 cargos, incluidos 4 de violación en primer grado. Pasamos ahora a la impresionante sentencia. Esta noche para un ex policía de Oklahoma City, condenado por agredir a varias mujeres, y la abuela acreditada con descifrar el caso de par en par. La fase de sentencia fue igualmente dramática. El 21 de enero de 2016, Holtzclaw fue condenado a 263 años de prisión, una cadena perpetua de facto que le aseguraba pasar el resto de sus días entre rejas. Si pensabas que esto era bastante desordenado, espera a conocer a nuestro segundo policía, un hombre que juró defender la ley y que se convertiría en la encarnación misma de un policía corrupto. Los estupefacientes estaban allí. Yo no puse los narcóticos allí. Zachary Wester, ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, se encontró en el ojo del huracán. Wester, a quien se le confió la placa de servir y proteger, tejió en su lugar una red de engaño, colocando drogas en los coches de conductores desprevenidos durante controles de tráfico rutinarios. Sus acciones, una grave perversión de la justicia, le llevarían a un inesperado ajuste de cuentas. Zachary Wester cargos: chantaje mala, conducta oficial, fabricación de pruebas, encarcelamiento falso, delitos menores, como posesión de sustancias controladas y parafernalia de drogas y perjurio. El camino de Zachary Wester hacia las fuerzas del orden comenzó con la promesa de una carrera dedicada al servicio público. Pero bajo la superficie de este aparentemente encomiable ayudante del sheriff, se escondía una realidad más oscura, que pronto saldría a la luz de la forma más escandalosa. 119 casos han sido abandonados en el condado de Jackson.
Esto después de que un video de un ex ayudante del sheriff, supuestamente plantando evidencia, fue liberado. Corría el verano de 2018 cuando los primeros hilos de sospecha empezaron a desentrañar la fachada de Wester. Los investigadores de asuntos internos, siguiendo un reguero de incoherencias y denuncias, descubrieron un escalofriante alijo dentro del coche patrulla del ayudante. Droga, meticulosamente oculta y lista para ser plantada. Este descubrimiento fue la primera ficha de dominó que cayó en lo que se convertiría en una escandalosa denuncia de las actividades de Wester. Wester, no sabes lo que tal vez parece ser hombre, o tal vez metanfetamina o cocaína. Wester, vale, no he visto eso en mi vida. A medida que la investigación se profundizaba, las imágenes de las cámaras revelaron la verdad. Wester, con una prestidigitación que daría envidia a un mago, fue captado por las cámaras sosteniendo bolsitas de droga antes incluso de iniciar sus registros durante los controles de tráfico. Muy bien. El martillo sonó, y la sala se quedó en silencio cuando el juicio de Zachary Wester comenzó. El ex ayudante del sheriff se enfrentaba a una letanía de cargos, 67 en total, incluyendo crimen organizado, mala conducta oficial, falsificación de pruebas, perjurio y detención ilegal. Se supone que debemos establecer un estándar más alto, y las acusaciones que se hacen en este caso serán juzgadas. A medida que se desarrollaba el juicio, la acusación presentó un caso condenatorio, reforzado por los desgarradores testimonios de aquellos cuyas vidas se habían visto trastornadas por el engaño de Wester. Entre ellos se encontraba Teresa Odom, que relató cómo Wester la había parado por una infracción de tráfico menor, solo para afirmar que había descubierto metanfetamina en su bolso, un descubrimiento que él había colocado. Odom. Es yogur, señor Wester. Lo sé, vale. Odom. Es yogur. Wester. ¿Qué tal esto? Odom. Eso no es mío. No, señor. Wester. Vale, no voy a preguntarte nada. Odom. No, señor. Wester. No voy a hacerle ninguna pregunta directa. Primero voy a leerle sus derechos. ¿De acuerdo? Las vehementes negativas de Odom cayeron en saco roto, y se vio abocada a una realidad de pesadilla, su credibilidad hecha añicos, el tiempo que pasó con su nieto robado por una condena que más tarde sería anulada. Las drogas estaban allí. Yo no puse los narcóticos allí. Aunque siguió insistiendo en que era inocente, Wester fue finalmente condenado a 12 años, 6 meses y 8 días de prisión, que cumpliría en los severos confines del Departamento Correccional de Florida. Nuestro siguiente policía estaba a punto de cometer un crimen aún más escandaloso, que finalmente lo llevaría a una inesperada sentencia en prisión. Por el cargo 1, lo sentenció a 25 años en el Departamento Correccional, y por el cargo 2, sentenció al señor Raja a 25 años en el Departamento Correccional. Nauman Raja fue detenido después de asesinar a Corey Jones, un afroamericano. Aunque alegó defensa propia, la verdad, revelada por una escalofriante grabación de audio, pintó un panorama totalmente distinto. Tome asiento en el juzgado del condado de Palm Beach, donde se desarrolla la sentencia de este controvertido caso. Nauman Raja cargos: tentativa de asesinato, homicidio involuntario. En la madrugada del 18 de octubre de 2015, Corey Jones, un músico e inspector de vivienda de 31 años, había estado solo y hablando por teléfono con el servicio de asistencia en carretera AT&T cuando Nauman Raja, un agente de policía que no llevaba uniforme y conducía una furgoneta blanca sin matrícula, se le acercó. Jones. I-95, salida PGA, dirección sur operadora. Ok, ¿hay alguna? Espera, déjeme escribir hacia el sur. ¿Hay algún edificio, punto de referencia, algo así, que pueda usar para localizar su dirección? A los pocos segundos de la llegada de Raja, sonaron 6 disparos, 3 de los cuales alcanzaron a Corey, hiriéndole de muerte. Más tarde, Raja afirmó que se había identificado como agente de policía y que había disparado a Jones en defensa propia. Sin embargo, la grabación de audio de la llamada de Corey a la asistencia en carretera contaba una historia diferente, ya que no había pruebas de que Raja se hubiera identificado. Raja: levanta tus malditas manos, levanta tus malditas manos. Jones: espera. Raja: levanta las malditas manos, suéltalas. Nauman Raja fue acusado de homicidio por negligencia culposa e intento de asesinato en primer grado con arma de fuego. A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, el caso contra Nauman Raja no se refería solo a las acciones de un hombre, sino que era un símbolo de cuestiones más amplias, como la responsabilidad policial y el valor de las vidas negras en los encuentros con las fuerzas del orden. Esto nunca debería haber ocurrido. Mi tío debería seguir vivo con nosotros. Se supone que la policía debería protegernos, no disparados por la policía.
El 7 de marzo de 2019, Nouman Raja fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban y el 25 de abril de 2019, el juez Joseph Marks del condado de Palm Beach condenó a Nouman Raja a 25 años de prisión. Las penas se ejecutarán simultáneamente. Por el cargo 1, por la presente lo sentencio a 25 años en el Departamento Correccional y por el cargo 2, sentencio al señor Raja a 25 años en el Departamento Correccional. Mientras que el crimen de Raja se basó en el odio y la ira, nuestro siguiente policía cometería una serie de delitos sexuales que le valieron el título de uno de los policías más sucios de la historia. Esto hace un total de 36 cadenas perpetuas, la pena mínima que tendrá que cumplir antes de que la Junta de Libertad Condicional pueda pensar es de 30 años y 239 días. La detención de David Carrick, un exagente de la Policía Metropolitana que llevaba una doble vida como violador en serie, causó conmoción en todo el país. Antaño guardián de la ley, Carrick se convirtió en su más retorcido infractor, aprovechando su placa para aprovecharse de los más vulnerables. Su fachada de autoridad se desmoronó cuando la justicia le alcanzó, lo que le valió una sentencia que retumbó en los sagrados pasillos del Tribunal de la Corona de Southwark. David Carrick, cargos, 49 cargos por violación. El camino de Carrick hacia las fuerzas del orden comenzó en 2001, cuando ingresó en la Policía Metropolitana y fue seleccionado para formar parte del prestigioso equipo armado de protección parlamentaria y diplomática, una unidad encargada de salvaguardar lugares y figuras clave de la capital. Sin embargo, bajo la superficie de esta carrera aparentemente encomiable, se cernían sobre él acusaciones de malos tratos domésticos, el volumen de la depravación llevada a cabo por David Carrick. Sería notable por sí mismo, pero que lo hiciera mientras era un oficial de policía en servicio hace que sus crímenes sean aún más horribles. El descenso de Carrick a la criminalidad estuvo marcado por un uso depredador de plataformas de citas como Badoo y Tinder. Buscaba mujeres en Hertfordshire, Inglaterra, utilizando su posición como oficial armado para atraparlas con una falsa sensación de seguridad. Los abusos de Carrick no eran solo físicos, sino también psicológicos. Degradaba a sus víctimas, empleando el maltrato físico e incluso sometiéndolas a la humillación de ser orinadas. A menudo usaba su posición para ganarse la confianza de las mujeres que se convertían en sus víctimas. Algunas eran golpeadas, otras encerradas en armarios. Durante horas sin comida, el punto de inflexión llegó en octubre de 2021, cuando otra mujer, envalentonada por la condena de Wayne Couzens, otro agente de la Met de la misma unidad que Carrick, denunció que había sido violada por Carrick un año antes. Su acto de valentía, al denunciar un caso tan sonado, fue el catalizador que acabaría provocando la caída de Carrick. Quiero que lo castiguen por lo que me hizo, porque honestamente siento que me ha quitado 20 años de mi vida. El 2 de octubre de 2021, la fachada de Carrick finalmente se agrietó. Los agentes llegaron a su casa en Hertfordshire y como el cuerpo de vídeo de desgaste capturado su detención. En un primer momento, Carrick se mostró desafiante y se declaró inocente de todos los cargos. Carrick: ¿quiere que me desnude así? Oficial: no, solo entienda que está bajo arresto. En un giro dramático de los acontecimientos, Carrick cambió su declaración a culpable de 49 cargos, incluyendo 24 cargos de violación, en relación con 12 víctimas femeninas en diciembre de 2022. Bueno, señora jueza Chima Group, allí, dictando una sentencia de 30 años, 239 días, antes de que David Carrick pueda ser considerado para la libertad condicional, la audiencia de sentencia en Southwark Crown Court comenzó el 6 de febrero de 2023. La gravedad del momento era palpable, ya que Carrick recibió 36 cadenas perpetuas con una pena mínima de 30 años más 239 días. Nuestro siguiente policía pasó de ser un protector a un perpetrador, después de disparar a 2 hombres tras un exceso de celo en el cumplimiento del deber. Le disparé en la cabeza. Atrás, 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 coge el arma. Giovanni Crespo, antaño guardián de la ley, se encuentra ahora condenado por el mismo sistema que juró defender. Esta es la historia de una persecución que se volvió mortal, un momento de decisión que se convirtió en tragedia y la sorprendente caída de un agente de policía de Newark. Siéntese en el Tribunal del Condado de Essex, en Newark, donde Crespo se enfrenta a la cruda realidad de una inesperada pena de prisión. Giovanni Crespo. Cargos: homicidio con agravantes, agresión con agravantes, delitos con armas, mala conducta oficial. La noche del 28 de enero de 2019, Giovanni Crespo, un oficial de patrulla, estaba a punto de que el tejido rutinario de sus deberes se rompiera, impulsándolo a los anales de la infamia.
Gregory Griffin, al volante de su vehículo, fue detenido por exceso de velocidad, una infracción menor que debería haber terminado con una citación. «Señor, apague el vehículo. Apague el vehículo. Señor, apáguelo». En cambio, fue la visión de un arma de fuego dentro del coche de Griffin que transformó la parada en una persecución de alto riesgo. Crespo, que llegó como refuerzo, fue empujado al corazón de la acción. Mientras el coche de Griffin se alejaba, la cámara corporal de Crespo, un testigo silencioso fijado a su uniforme, se activó. Cuando Crespo finalmente alcanzó a los sospechosos, les disparó, una decisión que se cobraría la vida de Gregory Griffin y dejaría a su pasajero, Andrew Dixon, al borde de la muerte. «Le disparé en la cabeza atrás, 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 coge el arma». Crespo había disparado intencionadamente a un vehículo que no suponía una amenaza inmediata según las directrices establecidas para el uso de la fuerza letal. Inmediatamente se inició un juicio de 10 semanas de duración y la sala se convirtió en el escenario donde se deliberaría el destino de Giovanni Crespo. Los fiscales sostuvieron que Crespo no mostró ningún respeto por la vida de Griffin, especialmente porque Griffin no representaba ningún peligro inminente. Haya o no un arma en el coche, y había un arma en el coche, no es justificación para disparar a alguien en la nuca y a otra persona en la cara. Sin embargo, su equipo de defensa argumentó lo contrario. Este oficial de la ley salvó vidas esa noche, fin de la historia. A pesar de las payasadas de su equipo de defensa, Crespo fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban y se enfrenta a 30 años de prisión. Nuestro siguiente policía estaba a punto de enfrentarse a una inesperada sentencia de prisión tras su papel en la muerte de George Floyd. «Aférrate a la verdad de que yo no cometí estos crímenes. Tengo la conciencia tranquila». En un giro del destino que conmocionó al país, Tou Thao, ex agente de policía implicado en el infame caso que desencadenó protestas en todo el mundo, se enfrentó al mazo de la justicia por sus acciones que provocaron la trágica muerte de George Floyd. Toma asiento en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, en Minnesota, donde tiene lugar esta sentencia. Tou Thao cargos. Complicidad en homicidio en segundo grado. Antes de que el mundo conociera su nombre, Tou Thao era un agente más del Departamento de Policía de Minneapolis. Pero todo cambió un fatídico día de mayo de 2020 tras una llamada rutinaria que derivó en una escena que quedaría grabada en los anales de la historia, desatando la indignación y un movimiento mundial que clamaba justicia y una reforma policial. Ese día, Thao y sus compañeros respondieron a un informe que implicaba a George Floyd, un hombre negro de 46 años, acusado de utilizar un billete falso de $20. Lo que debería haber sido una detención normal, tomó un giro oscuro. Mientras el agente de mayor rango, Derek Chauvin, inmovilizaba a Floyd en el suelo con una rodilla en el cuello, Thao se quedó mirando. Formado en técnicas de desescalada y de salvamento, se esperaba que Thao interviniera, pero se quedó mirando cómo se le escapaba la vida a George Floyd. Su juicio se convirtió en un punto central en la búsqueda de responsabilidades y fue acusado de complicidad en asesinato no intencionado en segundo grado. La reacción de Thao fue de aceptación estoica, mientras afirmaba continuamente que era inocente. Por lo tanto, debo obedecer y aferrarme a esta verdad, que no cometí estos crímenes. Mi conciencia está tranquila. No seré un Judas, ni me uniré a una turba en defensa propia. Por desgracia para él, esto no impidió que el juez lo condenara a 57 meses de prisión. Después de 3 años de reflexión, esperaba un poco más de remordimiento, arrepentimiento, reconocimiento de alguna responsabilidad y menos sermones. Si pensabas que se había hecho justicia, nuestro próximo poli corrupto ha pasado de ser el agente encargado de hacer cumplir la ley a ser condenado por ella. Estabas tan metido en tus bravuconadas que olvidaste que el ojo de la justicia te observaba y grababa esta repugnante paliza, viendo al señor Dent slammed into the window shield, con sangre corriendo por su cara. William Melendez, ex agente de policía de Inkster, otrora una figura de autoridad, ve empañada su reputación como agente de la ley cuando se pasa de la raya durante un control de tráfico, lo que le lleva a una inesperada condena de prisión. Siéntese en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, en Michigan, mientras se desarrolla la sentencia. William Melendez cargos. Mala conducta en el cargo. Agresión con intención de causar lesiones graves. Corría enero de 2015, cuando se produjo el incidente que redefiniría la carrera de William Melendez. Floyd Dent, un hombre negro de 58 años, con un historial de infracciones al volante, fue detenido por Melendez y luego fue brutalmente atacado. El otrora respetado agente se encontró en el centro de una tormenta legal, con su carrera y su libertad pendiendo de un hilo. Es el vídeo que saltó a los titulares nacionales, y el hombre golpeado está a punto de hacerse millonario.
Solo 4 meses después de que esto sucediera, Floyd Dent y su abogado llegaron a un acuerdo. Con la ciudad de Inkster en una demanda civil. El juicio de William Melendez fue un espectáculo que captó la atención de Detroit y la nación. Melendez, ahora frente a las consecuencias evidentes de sus acciones, ahora ofreció una disculpa a Dent y su familia. Al señor Dent y a su familia, lo siento mucho si esto ha causado dificultades indebidas en su vida personal. Sin embargo, la juez Bonda Evans, conocida por su imponente presencia, no se anduvo con rodeos al dirigirse a Melendez. Condenó sus tácticas de Harry el Sucio y el uso excesivo de la fuerza para someter a Floyd Dent. Sus mordaces comentarios dejaron claro que las acciones captadas por la cámara eran inexcusables y que Melendez había traicionado la confianza depositada en él como agente de policía. Dicen que lo que haces en la oscuridad acaba saliendo a la luz, y así fue. Se convirtió en un ejemplo mundial de lo que no es la policía, y eso es brutalidad. La pena impuesta fue de 13 meses a 10 años de prisión, una horquilla que reflejaba la gravedad de la agresión y la mala conducta por la que Melendez había sido condenado. Nuestro último caso se adentra en la historia de un policía corrupto que se vio envuelto en una red de robo y manipulación de pruebas, un acto que cambiaría para siempre el curso de su vida. Señoría, por favor, no me envíe a prisión. En la tranquila ciudad de Pike County, una historia de traición y caída se desvela cuando el ex-sheriff Charles Reader, antaño un faro de la justicia, se enfrenta a la cruda realidad de sus acciones criminales. Siéntese en el tribunal del condado de Pike, donde veremos al juez dictar la sentencia correspondiente. Charles Reader. Cargos: 2 delitos graves de robo en el cargo, 2 cargos de delito grave de manipulación de pruebas, un delito menor por conflicto de intereses. El ascenso de Charles Reader al cargo de sheriff del condado de Pike fue un testimonio de su dedicación a la aplicación de la ley. Como el oficial de la ley de más alto rango en el condado, el sheriff Reader estuvo al frente de la masacre del condado de Pike, el caso criminal más infame en la historia del condado, pero también una de las más extensas investigaciones de homicidios en Ohio. No soy la persona más paciente. Tuvimos que concentrarnos solo en la investigación. Tuvimos que permanecer centrados en, poco claro, trabajar para 8 víctimas que ya no tenían voz. El visible compromiso del sheriff con la resolución del caso le granjeó el respeto y la confianza de la comunidad y de fuera de ella. Sin embargo, bajo la superficie de esta investigación de alto perfil, se estaba gestando una tormenta. La fachada de integridad que Charles Reader había construido como sheriff del condado de Pike comenzó a desmoronarse cuando una denuncia anónima presentada en noviembre de 2018 desencadenó una cadena de acontecimientos que lo llevarían a su caída. El sheriff del condado de Pike, Charles Reader, está siendo investigado por la Oficina de Auditores del Estado por mala conducta en las citas. Se alegó que Reader tenía un problema de juego, manipuló los sobres de pruebas que contenían dinero en efectivo incautado de las detenciones por drogas, tomó préstamos de los empleados y facilitó las transferencias indebidas y las ventas en subasta de vehículos incautados por su oficina para su beneficio personal. A medida que la investigación del Estado se profundizaba, el alcance de las transgresiones de Reader se hizo evidente. Fue acusado en junio de 2019 de 16 cargos, incluido el robo en el cargo. El sheriff Charles Reader está acusado de robo y manipulación de pruebas. La sala del tribunal pronto se convertiría en el escenario del siguiente acto de esta dramática caída en desgracia. El ex-sheriff, que se había mantenido erguido y orgulloso ante la masacre del condado de Pike, ahora estaba desplomado. Su postura reflejaba el peso de su culpa. Mientras se dirigía al tribunal, su voz se quebraba por la emoción y las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba que no lo llevaran a prisión. Señoría, por favor, no me envíe a prisión. He hecho mal, pero no estoy arruinado. Todavía me queda mucho de bueno en mí. Pero la gravedad emocional del alegato de Reader no pudo borrar la gravedad de sus crímenes. De nuevo, le ruego que imponga una sentencia de servicio comunitario con las más estrictas penas y sanciones. Su señoría, por favor, no me envíe a prisión. Había admitido haber robado dinero a narcotraficantes, dinero que constituía una prueba en los casos que se le imputaban. El juez Cosgrove, un veterano de la judicatura con un historial de condenas a funcionarios públicos, se mostró impasible ante la demostración de emoción de Reader. Reader fue finalmente condenado a 3 años de prisión. No se puede subestimar el daño que ha causado a los ciudadanos del condado de Pike. A las fuerzas del orden que todos los días se levantan, se enfrentan al mismo tipo de estrés que tú.
Al reflexionar sobre cada caso, nos recuerda con crudeza el imperativo de defender los principios de justicia e igualdad, garantizando que quienes traicionan su juramento reciban todo el peso de la ley que una vez juraron defender. Para ver más vídeos fascinantes como este, haga clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla